Hey, qué pedo, motherfuckers, ¿cómo están, chicos y chicos de YouTube? Espero que estén de lo mejor. Y hoy estamos en un gameplay de Counter Global Offensive, o mejor conocido como el CSGO. A ver. Y bueno, este video lo he intentado subir, lo he intentado grabar como 6 veces, creo. Aproximadamente eso lo he tratado de grabar todas esas veces porque no se me grababa y era, o sea, si se me grababa tildado así, se me grababa y bueno, estoy con mi hermano acá, entonces si se escuchan voces de fondo peleando, cagándose a piñas, son mis hermanos. Bueno, entonces estos videos no van a ser así como fachas, así, todas las fachas, como el Gonzalito Chico Playboy, no van a ser así, sino que puta, todo de mierda, sino que no sé ni qué decir, no sé ni lo que estoy diciendo, porque está buscando estos bots, entonces o me concentro y comento, no sé, así es toda la facha. Bueno, vamos a buscar un puto bot. Pero quédate quieto, hijo de puta. Te vas a quedar quieto, la concha de tu madre. Bueno, me voy a comprar la arma esta. La Uzi, ¿no? La Mac 10. Creo que se llama Mac 10, sí. La Mac 10. Y bueno. ¡Ah, la puta! ¡Está todo acá! ¡La concha de la lora! La concha de la lora, están todos acá. Solo el hijo de puta. Están todos acá, los culiados. Son una verga. Y además los recagan a tiro. No, estoy llorista de mierda. Esperen. Bueno, gente, perdón por ese corte, es que me pasaron a buscar unos guachos culiados, me pasaron a buscar. Me pasaron a buscar mis amigos para ver si iba a salir a drogarme, si iba a salir afuera. Y le dije que no, pero estoy grabando este puto gameplay porque lo he intentado grabar 500 veces. Y me cagué, pensé que era uno del... No, que era un antiterrorista. Bueno, entonces no se me grababa. Y acá debe haber uno escondido de los culiados. No. A la puta madre, me cagué, la concha de mi madre. Qué culiados que son los... ese está rodeado este culiado. No lo pueden haber matado así, qué culiados que son. Bueno, vamos a volver a ahora como que me calentó un poco después de esta muerte, entonces me voy con esta arma que espero que me brinde el apoyo que necesito. Espero que me lo brinde. A ver si encuentro uno de estos hijos de mil puta. Yo no me creo pro en este juego, pero
De que sé jugar, sé jugar. ¡Ah! La concha de la lora, se nota que sé jugar, la puta madre que me parió. Qué cagada de mierda. Y encima lo mato. Qué cagada del orto, dije. Qué cagada del orto. Es una verga. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer al conde? Encima, falta uno nomás. Uno y ganamos. A ver, encontrar, por favor. Es por ahí derechito nomás. Y el otro viene a buscarlo. Vamos a ver por dónde anda este. Vio el implante de la bomba y va a ir a buscarla. Como no está acá, se va a ir a B, creo que allá sí B. No, esto es A. Esto es B y ella se vaya a A. Y acá ojalá que lo mate el terrorista. Mátalo. Matalo, hijo de puta. Ah, encima este está con la AWP. Mátalo, por favor. No tenés que pegarle un tiro. ¡Pégale un tiro, culiao! La concha de tu hermana, hijo de puta. ¿Por qué no lo mataste, culiao? Mira, y encima me da esta escopeta del orto. No puede ser que estemos perdiendo. Pero yo voy a cambiar las cosas acá, guacho. Bueno. A ver si me dispara solo, ¿no? La recalcada coche de mi madre. Bien, maté uno, falta dos. Falta este, dale, la concha de tu hermana. What? ¿Tiró la granadita? Sí, tira. Total no lo pueden encontrar. ¡Ah! ¿Cómo no puedo verla? Recalcada concha de mi madre. Ya me van matando como 20 veces, creo. Bueno, esta es la última ronda que voy a jugar, la puta madre. Puta Adrián, qué curio. Un saludo para mi amigo Adrián también. Un saludo para mi amigo Adrián. Verde. Verde. Es la puta. Estoy resfriado. Verde. A ver. Yo no puedo jugar. Sí, no sé. Pero no tengo mate. Me voy a ver la AK-47 hoy. Este día es otro día. Este día voy a hacer historia. Este día me van a partir el orto. Pero voy a hacer historia. No voy a quedar con un simple jugador de Global Offensive, sino que voy a matar. Y esta partida la voy a ganar. ¿Por qué? Todo bien. Gané. Eso fue todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado esta partida. Empatamos 3-3. Es una verga, ya sé. Ya sé que juego para el orto. Pero, bueno. Con la práctica se aprende, ¿o no? No. Bueno,
Nos vemos en la próxima, chicos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartan el video y dejen en la descripción lo que tengo que mejorar. Lo que tengo que mejorar, la puta madre. Dejen en la descripción lo que tengo que mejorar y lo que les gustaría ver en otro video. ¡Guau! Lo maté a uno. Se vinieron todos de patata, guacho. Se está rearmado los pibitos estos. Y lo veo en la próxima. Chao. Puto red. Nos vemos, chicos. Adiós.